pruebo una vez más. Buenas tardes. Ahí está. Bueno, como decía Oscar, feliz de estar acá en Mendoza. Como él decía, trato de hacer memoria de cuándo fue la última vez que estuve aquí en Mendoza y no lo recuerdo. Creo que fue hace más de 20 años, muchísimo tiempo. Así que feliz y muy agradecido por la oportunidad de estar acá con ustedes estos días, esta noche, mañana también, y el domingo también compartiendo con la iglesia. Brevemente me tomo 2 minutos para presentarme como corresponde. Mi nombre es Alejandro Nuech, Ale, para todos. Toda la vida me han llamado Ale y está muy bien, me gusta. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios he estado sirviendo ya muchos años, especialmente enfocado en los jóvenes de 18 a 35 años. Hicimos el Instituto Bíblico más o menos en la misma época, como decía Oscar, con él. Y después del Instituto Bíblico empecé a trabajar, salí del grupo de adolescentes de mi iglesia y empecé a enfocarme dentro del Ministerio de Palabra de Vida con este ministerio nuevo que nacía, que eran los jóvenes de 18 a 35 años, quizás la edad que muchos de ustedes tienen. Empezamos en aquella época el Campamento Aventura en la provincia de Córdoba, que sé que algunos de ustedes han asistido. También Comunidad Joven, un ministerio que es de acompañamiento a la iglesia local, que tiene un grupo de jóvenes. Y también Avivando el Fuego, una confe que hacemos todos los años en mayo, ahí en San Miguel del Monte. Pero ahora el último mes, hace un mes y medio, siguiendo la voluntad de Dios, en una transición ministerial, y ahora por el próximo año y medio voy a estar colaborando con la Asociación Billy Graham para una campaña que se va a hacer en Buenos Aires en noviembre del 25. Así que siguiendo a Dios y siguiendo su mano, pero siempre enfocado, como digo, en esta franja generacional. Cuando uno va descubriendo iglesias y va visitando iglesias, descubre, y esto te lo cuento rápidamente, que la mayoría de las iglesias en nuestro país tienen un ministerio hacia la niñez, amén, buenísimo, gracias a Dios por eso. Tienen un ministerio hacia los adolescentes, bárbaro, pero no hay tantas iglesias en nuestro país que le den la misma seriedad al ministerio con jóvenes de 18 años en adelante, ¿no? La misma seriedad que los adolescentes y los niños. Es como que de alguna manera se piensa que ya tienen todo resuelto y que no necesitan o no merecen tanto acompañamiento. Y en realidad en esa franja, en esos años, se toman las decisiones más importantes de la vida. Todo lo que viene después es consecuencia, y entre los 18 y 35 años tomás decisiones trascendentales. Así que mi llamado es a acompañar a los grupos de jóvenes que están en esos años. Así que bueno, agradecido nuevamente por estar acá. Y en esta noche y en estos días, hoy, mañana, vamos a estar hablando sobre esa palabra, ese tema que dice ahí atrás, que es enfocarnos en lo que hay que enfocarnos y hacer una autoevaluación y ver si realmente estoy enfocado en mi vida, en mi búsqueda, en mis intereses personales, en lo que realmente tengo que estar enfocado. Hago un paréntesis, todo lo que voy a compartir esta noche y todo lo que voy a compartir mañana, mañana te paso un link para que lo puedas descargar, si querés descargarlo, y puedas tener no solamente el apunte, sino también el PowerPoint, por si querés utilizarlo en alguna charla también vos. ¿Sabés que hay algo que solía hacer, que ya no lo estoy haciendo más, porque me di cuenta que me hacía mal? Trabajo por la mañana y por la tarde en el ministerio, pero al mediodía tengo una hora y media en la que iba a mi casa y solía hacer algo que me di cuenta que no me hacía bien. Y era que almorzaba mirando el noticiero. Terrible, porque es muy fácil que te caiga mal cualquier cosa que comas, ¿no? Porque uno prende el noticiero, prende las noticias y te das cuenta que estamos en una época complicada, en una época difícil. Para ser joven, niño, adulto, adolescente, no importa cuántos años tengas, es difícil ser todo lo que Dios me pide que sea en una época tan compleja como la que estamos viviendo. Por eso es tan importante esto del enfoque y el desenfoque, esto de la autoevaluación. Y en esta noche quiero partir desde
lo más importante en cuanto a la autoevaluación, y es enfocarnos en el conocimiento que tengo que tener de Dios y pensar si estoy realmente buscando a Dios o si me estoy dejando llevar por otras voces que se presentan. Por eso vamos a hablar de la realidad del conocimiento de Dios. Mirá estas estadísticas que te quiero compartir y que pintan un panorama de cómo están los jóvenes en el día de hoy. Aquí en Mendoza, en San Juan, en Buenos Aires, en cualquier lugar de nuestro país y del mundo. Mirá esta estadística, que es tremenda. El 71% de los jóvenes de 18 a 25 años cree que es posible ser feliz sin profesar una religión. A ver, aclaremos algo. Nosotros sabemos que lo que tenemos no es una religión, sino es una relación con Dios. Claro, pero poniéndonos del punto de vista de aquellos que no entienden tan claramente lo que nosotros creemos, el 71% de los jóvenes cree que puede ser feliz sin venir a una iglesia, sin ir a un grupo de jóvenes, sin abrir la Biblia, sin acercarse a Dios. Pero mirá la comparación con 1996, que son 28 años, si no me equivoco. En 1996, el 48% creía lo mismo. En otras palabras, en 28, 30 años, creció, se duplicó prácticamente la cantidad de jóvenes que dice, yo no necesito a Dios, yo no necesito a la iglesia, yo no necesito la Biblia, no necesito tener una relación con Dios y puedo ser feliz. Seguimos, mirá. Solo el 9,5% de los jóvenes tiene un compromiso con alguna creencia religiosa. Con alguna. Nosotros tenemos una línea, tenemos una forma, una doctrina, una forma de creer y de vivir la fe, pero con alguna creencia religiosa solo el 9,5%. Es tremendo esto. En 1996 era el 33,26%. ¿Te das cuenta cómo se van acelerando los tiempos? Se van acelerando los tiempos y va creciendo el porcentaje de jóvenes que dice, yo no necesito a Dios. Y como dice, yo no necesito a Dios, el enfoque de estos jóvenes sale de Dios y se enfoca en otra cosa, porque siempre se enfoca en algo. Hoy hablábamos en el almuerzo y decíamos, estamos viviendo en una época posmodernista. Posmodernista. ¿Qué significa que vivimos en una época de posmodernismo? Bueno, significa que es una época de escepticismo hacia las grandes creencias. No solamente eso, sino es la desconfianza en verdades absolutas. Hace, creo que 6 años atrás, antes de la pandemia, vieron que ahora todo uno lo calcula por antes o después de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia fuimos a Buenos Aires a hacer una especie de encuesta con un celular y con un micrófono. Y la pregunta era muy fácil. La pregunta es, ¿existe la verdad absoluta? Casi todos, excepto uno, dijeron, no, no existe la verdad absoluta. Porque tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad. Y yo tengo que aceptar tu verdad y vos tenés que aceptar mi verdad. Solo uno dijo, sí, existe la verdad absoluta. Estamos en una época en la que se cuestionan las verdades absolutas y se duda de las grandes creencias, cualquiera que sea ella, no solamente las religiosas. Es una época de posmodernismo. Sin embargo, aparte de todo lo que estamos viviendo, más allá de todo lo que estamos viviendo, nosotros tenemos que evaluarnos como grupo, como individuos y decir en qué me estoy centrando, enfocando, a qué estoy siguiendo, qué estoy escuchando y qué me va guiando como muchacho, como chica, como joven en la vida que estoy viviendo. Por eso creí que era importante empezar evaluando y diciendo qué voz escucho. Y la más importante es la de Dios, la voz y el conocimiento de Dios. Mira, en primer lugar quiero hablar, y son 3 puntos muy sencillos en esta noche, quiero compartir con vos en esta noche la realidad del conocimiento de Dios. La realidad del conocimiento de Dios. Por la gracia de Dios también,
tengo la oportunidad en el Instituto Bíblico de Palabra de Vida enseñar la materia de teología propia. Y siempre partimos, en algunos de estos puntos que vamos a mencionar ahora, que nos muestran que el hombre, cualquier mujer, tiene cierta capacidad o cierta herencia que ha recibido en cuanto al conocimiento de Dios. ¿A qué me refiero con eso? Mirá, en primer lugar, en esto de la realidad del conocimiento de Dios, yo creo que todo hombre y toda mujer, no importa de dónde es, tiene algo que se llama intuición. Intuición. Intuición en cuanto a la existencia de Dios y la búsqueda consciente o inconsciente de ese Dios del cual tiene intuición. Decimos que intuición es la confianza o creencia que se desprende directamente de la constitución de la mente. El conocimiento intuitivo es aquel que la mente normal y natural asume ser verdad. Por ejemplo, tiempo. El tiempo. A los niños no se les enseña que existe el tiempo. Ellos intuitivamente saben que existe el tiempo. Claro, al principio no saben cómo definirlo, pero tienen intuición. Lo mismo en cuanto a Dios. Claro, alguien puede decir, pero pará, existen los agnósticos, existen los ateos, ¿no? El ateo dice, no hay Dios. El agnóstico dice, no sabemos si hay Dios. Y alguien puede decir, vos decís que hay intuición, pero hay personas que dicen, Dios no existe. Está bien, pero la Biblia dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Para mí, todo agnóstico y todo ateo en algún momento de la vida se pregunta y se cuestiona si Dios no existe. Especialmente cuando la muerte le toca el timbre de la casa. Hay un refrán que dice, en las trincheras no hay ateos. Claro, es fácil ser ateo acá, pero cuando las balas te pican cerca, el ateo dice, ay Dios mío, ¿no? Así que en primer lugar, la intuición. Yo creo que todo hombre y toda mujer tiene una intuición en cuanto al conocimiento de Dios y la búsqueda suya propia de Dios. Escuchá esto. No existe en la historia de la humanidad una tribu que se haya descubierto que se declare agnóstica o atea. O sea, hasta el día de hoy, te podés subir a un avión, podés ir a la selva amazónica, meterte en el medio de la selva amazónica o donde sea, buscar una tribu que nunca haya sido alcanzada por la civilización, entre comillas, y encontrar una tribu que diga, Dios no existe, somos agnósticos. No existe. Siempre, cada tribu que se ha descubierto tiene una forma de representación de esa intuición que tienen, porque todos tenemos intuición. Pero no solamente intuición, la tradición es el conocimiento original y autoritativo de Dios que fue transmitido de generación a generación. Esto es un poquito más complejo. La intuición la tenemos todos, pero la tradición también, al fin y al cabo, en mayor o menor medida, de acuerdo a cómo fue nuestro árbol genealógico, para decirlo de alguna manera. Pero partiendo desde Adán y Eva, que tenían una forma muy alta del conocimiento de Dios, porque tenían una relación directa antes de la caída, una relación muy alta en cuanto al conocimiento de Dios, cuando Adán y Eva son expulsados del huerto del Edén, no se les reseteó el conocimiento, no se les borró el disco rígido. Ellos tenían un conocimiento de Dios que fue transmitido de generación en generación en una época en la cual la comunicación y el conocimiento tenían mucha importancia porque no existían los libros. Entonces se transmitía el conocimiento con mucha seriedad, porque era la única fuente de transmisión del conocimiento, la palabra. Y esa palabra se fue transmitiendo de generación en generación. Es una fuente del conocimiento de Dios, entonces, al fin y al cabo. La razón es esa cordura por parte del hombre lo que hace posible la búsqueda de las deducciones lógicas basadas en esas realidades que él observa. ¿A qué me refiero con esto? Te subís al auto, vas a las montañas, acá en Mendoza tienen
hermosos lugares para visitar, o vas al sur, vas a la Patagonia, vas a Bariloche, no sé, San Martín de los Andes, ves la creación y ¿qué decís? Tiene que haber un creador. Porque no solamente es la intuición, la tradición, sino que tu razón, tu razonamiento te dice, esto lo tiene que haber creado alguien. Esto lo tiene que haber creado alguien. El efecto merece una causa correspondiente. Este efecto que vos ves, esta obra majestuosa que es la creación, tiene que haber tenido un creador mucho mayor que lo que estás mirando, necesariamente. Dice la palabra de Dios, este pasaje lo conocés de memoria. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Lo cantábamos esto antes, ¿no? Hace muchos años se cantaba este salmo. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría. Claro, salís una noche estrellada, llena de estrellas, mirás arriba y decís, cantás la canción Cuán grande es Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque tenés intuición, tenés tradición, pero tenés razón. Tu mente te dice, Dios existe. Dios existe. Pero no solamente estas tres fuentes del conocimiento de Dios, sino que nosotros tenemos una que es ilimitada. Las primeras tres son limitadas, pero es la ilimitada revelación de Dios, que es la Biblia. Dios quiso revelarse al hombre. Nos dio el lenguaje primero como medio de comunicación. Nos dio el Espíritu Santo a aquellos que hemos creído en su Hijo Jesucristo. Y su palabra que es viva y eficaz. Así que la palabra de Dios es una fuente del conocimiento de Dios. Como digo, ilimitada. Ilimitada. Yo tengo prácticamente toda mi vida en la fe, tomé decisión por Cristo cuando tenía 5 años. ¿Te imaginás que crecí yendo a la iglesia, crecí en las escuelas dominicales, Horita Feliz, todo, grupo de adolescentes, grupo de jóvenes, pero sigo abriendo la Biblia y de repente descubro cosas o me doy cuenta de cosas que no había visto en toda mi vida? Porque es infinita esta fuente del conocimiento de Dios. ¿A qué voy con todos estos razonamientos? El hombre tiene, cualquier hombre, cualquier mujer, de cualquier país, de cualquier provincia de nuestro país, tiene alguna llegada, de alguna manera, por la intuición, por la razón, por la tradición o por la revelación, algo que le dice, Dios existe. Y vos tenés que enfocarte en Él y en lo que Él dice. Esa es la evaluación que tenemos que hacer en esta noche. Pero todo esto me lleva a evaluar dos cosas que estudiamos en la clase de teología. Porque uno evalúa las 4 fuentes y encuentra 2 cosas. La incomprensibilidad de Dios, palabra difícil, ¿no? Que te va a servir para cuando juegues al ahorcado con algunos amigos. La incomprensibilidad de Dios y la posibilidad de conocer a Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Si yo respondo a las 4 fuentes del conocimiento de Dios, me doy cuenta que tengo que conocer a Dios, pero no puedo comprender todo tocante a Dios. Porque estamos estudiando al infinito con una mente finita. Qué complejo o qué contradictorio, mejor dicho, sería si nosotros responderíamos a esas 4 fuentes del conocimiento de Dios y entenderíamos todo lo que significan esas 4 fuentes del conocimiento de Dios. Algo estaría mal. Si nosotros de esas 4 fuentes del conocimiento de Dios entenderíamos todo lo que significa que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, santo, 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 misericordioso, bondadoso, Dios de gracia, si pudiéramos definir todo, algo estaría mal. Porque o Él no sería tan grande como dice ser, o nosotros no seríamos tan limitados como nos damos cuenta que somos. Está bien perderse y decir, no logro entender todo. Está bien, porque tenemos una mente limitada, una mente finita, y siempre digo, algunos días más finita que otros, ¿no?
Porque hay días que uno se despierta y no entiende nada, hay días que uno se despierta y entiende un poquito más. Ahora, partimos de la realidad. El hombre tiene la capacidad de enfocarse en eso que le dice Dios existe. Dios existe porque tiene de alguna manera una de esas 4 fuentes. La intuición seguro, la razón también seguro, la tradición menos, más, quizás, y muchos, inclusive la palabra de Dios. Esa es la realidad. Ahora, tenemos que llegar a este punto. La distorsión de ese conocimiento o de esas 4 fuentes del conocimiento de Dios. Porque más allá de que reconocemos en primer lugar que Dios existe y Él está buscando tener un encuentro personal con todos, nos damos cuenta que hay una distorsión. Este pasaje lo conoces de memoria. Te lo enseñaron, seguramente fue uno de los primeros versículos que aprendiste, ¿no? En la iglesia. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:2. No te conformes a este siglo. No te conformes a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y acá la Biblia te dice, cuidado, tened cuidado, porque Dios tiene formas de acercarse a tu experiencia de vida por la tradición, por la intuición, por la razón, por la revelación bíblica, pero hay otra cosa, hay otra voz, hay otro enemigo, hay un enemigo, hay un sistema montado, armado, para que vos te desenfoques de lo que Dios quiere comunicarte y te enfoques en lo otro. El otro. Por eso te dice este versículo, cuidado, tened cuidado, no te conformes a lo que el mundo quiere que te conformes. Mirá cómo lo definió alguien. A mí me encanta esta definición porque como que me amplía lo que deduzco, lo que yo quizás en un momento de mi vida de manera simplicista pensé. El siglo del cual Satanás es Dios, cuando dice no os conforméis a este siglo, significa toda masa flotante de pensamientos, opiniones, máximas, especulaciones, esperanzas, impulsos, metas, aspiraciones, en cualquier tiempo y corriente de este mundo, lo cual puede que sea imposible de asir, de definir precisamente, pero que constituye un poder real y efectivo. Déjame ir un poquito para atrás. Mirá lo que dice antes, mirá. El siglo del cual Satanás es Dios significa toda masa flotante de pensamientos, opiniones, máximas, especulaciones, esperanzas, impulsos, metas y aspiraciones. Si vos pensás que nuestro enemigo solo quiere que hables mal o que, no sé, que te vistas provocativamente o que mires cosas que no tenés que mirar y nada más, te equivocás. Hay mucho más que el enemigo propone. Fíjate acá cómo dice que él maneja como un maestro titiritero los pensamientos, las opiniones, las especulaciones, las aspiraciones, agrego, las corrientes filosóficas, las corrientes de pensamiento, las políticas que se van tomando como normales. ¿Estás de acuerdo si digo que la sociedad acepta ciertas cosas hoy que hace 15 años no aceptaba? Los límites se van corriendo. ¿Vos pensás que esos límites que se van corriendo porque sí? O sea, ¿es una casualidad? Los límites se van corriendo porque hay un enemigo que va manejando las corrientes de pensamiento, las especulaciones, las esperanzas, los impulsos, las metas, las aspiraciones, y va haciendo que la humanidad y la sociedad acepte cosas que antes no aceptaban. A ver, en esto siempre me pongo muy enfático, porque especialmente en los últimos 10 años de nuestro país, 15 años de nuestro país, se empezaron a aceptar cosas que no se pueden aceptar si yo sigo a Dios
y estoy enfocado en lo que Dios quiere que sea y haga y diga. Se pasó la ley del matrimonio igualitario y la ley del aborto. ¿Vos pensás que, por ejemplo, la ley del aborto se aceptó porque sí? ¿Vos pensás que es solo cuestión de hombres y mujeres que votaron, diputados, senadores, que levantaron la mano y votaron a favor o en contra? Si pensás eso, para mí te estás quedando muy corto, en cuanto a tu razonamiento. No tengo duda que pasa porque hay alguien atrás que va manejando a los hombres y va manejando a las mujeres para que vayan aceptando lo inaceptable. Mirá, te cuento algo que me pasó a mí, porque esto no pasa solo fuera de la iglesia, pasa dentro de la iglesia también. Cuando se iba a pasar la ley del matrimonio igualitario, yo creo en lo que dice la palabra de Dios. Creo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y un hombre. Te puede gustar o no, pero yo creo en lo que dice la Biblia. Cuando se estaba discutiendo todo esto, las iglesias de Buenos Aires citaron a una reunión en la plaza enfrente del Congreso. No se iba a hablar en contra de la presidenta en ese momento, no se iba a hablar en contra del gobierno, nos íbamos a juntar para orar y para leer un artículo, una declaración en cuanto a lo que creemos como cristianos evangélicos. Entonces yo dije, voy, porque estaba bueno y al fin y al cabo quería defender de alguna manera lo que yo creía. Pero se me ocurrió hacer algo, ¿viste esas cosas que uno dice después, ¿para qué lo hice? Puse en mis redes sociales, yendo al Congreso para, no me acuerdo las palabras exactas, pero para defender el matrimonio que Dios, no sé, algo así, ¿viste? Voy a Buenos Aires, oramos por nuestro país. Cuando vuelvo, una chica que sinceramente yo no me acordaba si la había conocido en alguna conferencia, en un campamento, me comentó y me puso, qué lástima que seas tan hipócrita, así, ¿viste? Vos que hablás del amor de Dios, no aceptás el amor entre los hombres, algo así. Conté hasta 15 antes de contestar, porque aparte cualquier cosa lo que me puso, ¿no? Y dije, le voy a contestar bien. Asumiendo que había estado en algún campamento, porque me daba cuenta y percibía que había estado en algún campamento, en alguna conferencia, le puse, querida hermana en Cristo, ¿viste? Alguna cosa así. Dios es amor, pero Dios es también santo y Él estableció que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer. Me contesta de nuevo, me vuelve a atacar. Y me empezó a pasar que mis amigos se metían en ese tiempo era Facebook, en mi Facebook me defendía, ella los atacaba a ellos, cada vez que entraba, ¿viste? Tenía 100 notificaciones, ¿viste? Llegó un momento que dije, ¿viste? Les armo un blog en otro lado y síganse peleando en otro lado. Pero ¿sabés lo que sentí en un momento? Lástima por esa chica, lástima. Porque evidentemente ella había estado en contacto con la palabra de Dios, había asistido a algún campamento, a alguna conferencia, algo, pero siguiendo los pensamientos, las opiniones, las máximas, se ha dejado llevar por la otra voz. Se desenfocó de un lado, de la voz de Dios, que todos tenemos por intuición, por la razón, por la comunicación, y se enfocó en la otra voz. Si no tengo cuidado, me puede pasar lo mismo. Mirá esta estadística que es tremenda. A mí me asombra como alguien de 48 años porque digo tanto. El 60% de los jóvenes pasan 20 horas a la semana frente a una pantalla. Ya eso me parece un montón. 30% pasan 40 horas a la semana y 10% más de 50 horas a la semana frente a una pantalla. Si vos pasás 50 horas a la semana frente a una pantalla, la del celular o tu computadora, lo que sea, ¿qué mensaje pensás que vas a empezar a creer? Porque los medios de comunicación no te transmiten, no te enfocan en Dios, te enfocan en lo otro.
Los medios de comunicación te transmiten la otra voz. La otra voz. Este pasaje es clave en cuanto a esto que estamos diciendo. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿No te pasa que tenés algún amigo, un familiar, un vecino, un compañero de trabajo, al cual le presentaste el Evangelio de la forma más sencilla y no lo entiende? Y que quizás no entiende el Evangelio y cree al mismo tiempo en cosas que no tienen sentido, en cosas que no tienen lógica. Acá en nuestro país vas por la ruta y de repente en la ruta ves pequeños altares, ¿no? Repito lo que dije recién, no es porque sí, que están confundidos, cegados. Hay un enemigo que maneja las corrientes de pensamiento, maneja las filosofías, maneja los pensamientos para confundir a las personas y que no encuentren, como dice este versículo, la luz del Evangelio. Esa persona que no entiende el Evangelio y que está cegado, se desenfocó o no se enfocó en la verdadera voz, el conocimiento de Dios, y se enfocó en otra cosa. Pero no pasa porque sí. Si yo me paso 10 horas, 15 horas, 20 horas a la semana, 50 horas a la semana, frente a una pantalla, escuchando lo que el mundo me quiere comunicar, voy a terminar creyéndolo. Porque lo que entra por el oído, tarde o temprano, llega a la mente y llega al corazón. Por eso este versículo dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo conoces también de memoria. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. También un pasaje tremendamente conocido. Y en esto de evaluarme y decir, ¿qué estoy escuchando? ¿Dónde estoy enfocado? Empezamos hablando de la comunicación y la voz de Dios que llega a todo hombre y toda mujer. Pero también tenemos que evaluar que hay otra voz. Y la palabra de Dios te dice, cuidado, no te conformes a este mundo. No ames al mundo, porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Y fíjate que menciona 3 cosas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Placer, posesiones y prestigio. Placer, posesiones y prestigio. Porque dice, los deseos de la carne, placer. Los deseos de los ojos, posesiones. La vanagloria de la vida, prestigio. A mí me asombra ahora ver, cuando uno charla con adolescentes, hoy hablábamos en el almuerzo cuando salimos a comer, que hay algo terrible que está pasando ahora con los adolescentes. Se llama ludopatía. ¿Qué es esto? Las apuestas online, ¿no? Hay chicos de 13, 14, 15 años que apuestan online. Tremendo. Pero viste que hoy por hoy, el adolescente y el joven, en esto del placer, posesiones y prestigio, caen en la búsqueda absoluta de esas cosas, pensando qué es lo que les va a dar cierta satisfacción y definir lo que ellos son y quieren y buscan como lo máximo de la vida. Y llegan a una edad, después con el paso del tiempo, donde se dan cuenta que el placer, las posesiones y el prestigio no te satisfacen, porque vienen del mundo, no vienen de Dios. Así que queridos hermanos, queridos amigos, hay que tener cuidado. Hay que decir qué estoy escuchando, dónde estoy enfocado, en qué estoy enfocado. Lo hablábamos hoy también. Trato de filtrar dentro de todo lo que pueda, lo que escucho, lo que veo, a qué me expongo,
porque no quiero que me desenfoque y me enfoque en algo que no me tengo que enfocar. Así que no solamente la realidad, hay un conocimiento de Dios, sino que también tengo que entender que hay otro conocimiento. Mira, una investigación mostró que el 98% de los jóvenes que profesa ser nacido de nuevo cree en Cristo, pero no refleja actitudes o acciones semejantes a Cristo. 98%. Es como que tienen una fe, pero una fe distorsionada porque la ven con un lente que les proveyó el otro lado, ¿no? El mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. 98% es altísimo. Y no lo incluí en el PowerPoint, pero hay una estadística que a mí me asusta, que no la incluí, me olvidé. Pero escuchá, se calcula que el 70% de los jóvenes cristianos, cuando terminan la secundaria y entran en la universidad, abandonan la fe. El 70% de los jóvenes cristianos, cuando terminan la secundaria y entran en la universidad, abandonan la fe. Una década después, la mitad del 70% regresa a la iglesia. Altísima la estadística. El problema no es que terminan la secundaria. ¿Cuál es el problema? Que entran en la universidad. Y en la universidad, en esto de el conocimiento de Dios y el conocimiento del mundo, adivina qué te promueven, ¿no? Obviamente no te hablan de Dios en las universidades. Te promueven filosofía, creencias antiteístas, agnosticismo, humanismo. Y si no tenés cuidado, uno inconscientemente muchas veces, pero también a veces conscientemente, empieza a irse para un lado y no para el lado donde tenemos que estar enfocados. Y hay un enemigo que ataca y no se cansa de atacar. Hace 2 años atrás, una chica también que fue al Campamento Aventura, clase de filosofía, obviamente, ¿no? Quizás la más difícil de todas, me contó que primer día de la primer clase de filosofía, el profesor dice, para terminar la clase después, dice, me gustaría que me cuenten si hay algún cristiano en esta clase. Vamos a ver si seguís siendo cristiano cuando termine el año. Bien, ¿no? Y esta chica me decía, como en la película Dios no está muerto, me decía. Y le digo, sí, es así. Y cuesta en esos ambientes levantar la mano y decir, yo soy cristiano, creo en Dios, creo en la Biblia, voy a la iglesia. ¿Y qué? Buah, se enojaba, ¿viste? Se plantaba el tipo. Pero es así. Mira, no solamente la realidad del conocimiento, la distorsión del conocimiento, pero en tercer lugar, el cuidado del conocimiento. El cuidado del conocimiento. Porque hay una realidad, todos tenemos conocimiento de alguna manera, mayor o menor medida. No solamente todos tenemos conocimiento, sino que hay una distorsión si no tengo cuidado. Pero en tercer lugar, el cuidado del conocimiento. Mira, te quiero mostrar este pasaje. Si tenés tu Biblia, fíjate en 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Lo puse ahí en el PowerPoint igual también. Este pasaje me asombra porque quizás yo lo hubiese escrito al revés. Pero el apóstol, escribiéndole a su discípulo Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Y después le pone, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué digo que quizás yo lo hubiese escrito al revés? Porque quizás yo hubiese puesto, tené cuidado con la doctrina, tené cuidado con las filosofías, y después quizás hubiese agregado, o quizás no, tené cuidado de vos mismo. Pero el apóstol Pablo le dice, tené cuidado de vos mismo. ¿Por qué tengo que tener cuidado de mí mismo? Porque es muy fácil que inconscientemente, con el paso del tiempo,
deje de enfocarme en el verdadero conocimiento y me empiece a enfocar en aquel que es conocimiento falso. Deje de defender ciertas cosas y empiece a defender otras cosas. Deje de seguir a Dios y empiece a seguir el mundo. Es muy fácil que suceda. Tengo que tener cuidado de mí mismo, de no bajar la guardia, de no relajarme, de no naturalizar cosas que no deberían ser naturales. Por eso, en primer lugar, en cuanto a la defensa, no es hacia afuera, es hacia adentro. Es la autoevaluación de la cual hablábamos. Es esa autoevaluación continua de decir cómo estoy, en qué me he enfocado este año y en qué me he desenfocado en este año. Tened cuidado de vos mismo. Y vos decís, está bien, ¿cómo lo hago? Muy lindo todo lo que estamos hablando, buenísimo. Pero ¿cómo hago esto? Porque no es fácil. Hay una voz que todo el tiempo me invade, que es la voz del mundo, ¿no? Los deseos de la carne, placer, los deseos de los ojos, posesiones y el prestigio, la vanagloria de la vida. Y es como algo que pica, viste, y te tac, tac, tac en la mente, en la cabeza, en el corazón. ¿Cómo hago? Fíjate este pasaje, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, mira esta parte, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pero fíjate que hay órdenes. ¿Podría decir sugerencias? Sí, pero son más que sugerencias del apóstol Pablo. Son mandamientos, son órdenes. Un apóstol Pablo que le dice a su discípulo Timoteo, que es un joven como ustedes, le dice, tened cuidado porque hay un conocimiento que viene de otro lado. No es el conocimiento de Dios. Hay una tendencia que es a buscar enfocarse de alguna manera y definir la vida y empezar a tomar decisiones de acuerdo al enfoque o desenfoque. Cuidado, ¿en qué te estás enfocando? Y el apóstol de Pablo le dice, no te descuides, ocúpate y permanece. Y permanece. Terminando esta noche, querido amigo, querida amiga, te propongo un electrocardiograma espiritual. ¿No? Viste que el electrocardiograma es un examen para ver cómo está el corazón. Pero un electrocardiograma espiritual, es decir, a ver, las decisiones que estoy tomando en la vida, el rumbo que estoy eligiendo en mi vida, la pareja que estoy eligiendo, la profesión que estoy eligiendo, la carrera que estoy eligiendo, ¿lo estoy eligiendo por el conocimiento de Dios o por el conocimiento que el mundo me atrae y me propone? ¿Estoy enfocado en Dios o estoy enfocado en el mundo? ¿Estoy escuchando la voz de Dios o estoy escuchando la voz del mundo? Y evaluarse, no descuidarse, ocuparte y permanecer en esto que Dios te ha dado, que es una Biblia abierta, una iglesia a la que asistir, un líder al cual podés buscar cuando lo necesitas y que seguramente está ahí para acompañarte, hermanos que te pueden contener, un grupo de oración al cual podés decir, oren por esto porque me pasa esto, me pasa aquello. Una contención que tenés en la iglesia, en el grupo de jóvenes y en Dios y en su palabra. Pero ¿en qué estás enfocado? ¿En el conocimiento de Dios o el conocimiento del mundo? El apóstol dice, no te descuides, ocúpate, permanece. Y cuando pasen los años, cuando pase el tiempo, vas a encontrar esa estabilidad, esa paz que solo da la
permanencia, el enfoque constante con el paso del tiempo en Dios y en su palabra. El mundo no te lo puede dar. El mundo no te lo puede dar. Porque lo que da el mundo es pasajero, efímero, no dura, no permanece, no trasciende. Lo que Dios da permanece para siempre. Lo que Dios da es verdadero. Todo lo demás se va muy rápido, se va muy rápido. Por eso en esta noche te animo a que hagas una evaluación y decidas enfocarte en Dios y en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Terminamos con una palabra de oración. Te pido que cierres tus ojos donde estás. Siempre me gusta hacer algo y es darte unos segundos para que hables con Dios ahí en tu corazón, que le digas a Dios lo que quieras, lo que te salga. Quizás es pedirle a Dios que te ayude a enfocarte en Él. Pero habla con Dios, orá. Padre Celestial, gracias por esta noche, por cada amigo, cada amiga, cada hermano que ha venido a esta conferencia juvenil. Entendemos, Dios, que hay un sistema armado que quiere que nos enfoquemos en Él, un enemigo que nos propone pensamientos, filosofías que no vienen de Dios, no vienen de ti. Ayúdanos a enfocarnos en lo verdadero. El mundo pasa, dice tu palabra, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ayúdanos a enfocarnos en ti, en tu palabra, en todo lo que nos has dado, en esta relación que tenemos contigo, en la iglesia, en el grupo de jóvenes, y a permanecer, como decía el apóstol Pablo. Oro por cada uno de mis hermanos y hermanas presentes en esta noche. Ayúdanos a cumplir con esto. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.